Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Bienvenido, distinguido Eduardo Jorge Prats. Buen día, un placer estar con ustedes y los que todos los días siguen Uno más Uno. Sí, usted es un hombre de este programa, aunque de vez en cuando se nos que, huye. Tienen que invitarme más. Tenía unos cuantos días sin venir, definitivamente. Eduardo Jorge Prats es uno de los expertos en asuntos constitucionales más connotados de la República Dominicana. Un hombre con experiencia en la defensa también de los derechos humanos. Eduardo, ¿va a haber modificación constitucional primero que cualquier otra reforma, tal como lo pretende el gobierno? Yo entiendo que sí, porque el presidente Abinader ahora mismo goza de la supermayoría legislativa más grande en la historia electoral reciente. Salvo los gobiernos de Balaguer, nadie ha tenido un control de las cámaras legislativas en base a lo que fue la expresión de la voluntad popular en las urnas. Por lo tanto, el PRM, como partido de gobierno, puede perfectamente implementar estas reformas con las mayorías agravadas exigidas para la reforma, incluso sin necesidad de contar con la aprobación de la oposición. Y el contenido de esta reforma, todavía no sabemos la magnitud de ese contenido, pero ya tenemos ideas. Sí, la línea ¿Qué piensa sobre esto? ¿Qué es lo que debería modificarse o no debería modificarse? Bueno, todo son especulaciones porque apenas contamos con la expresión del presidente Abinader, que ha sido muy coherente desde la inauguración de su primer mandato en cuanto a que se trata de una reforma puntual focalizada en dos elementos, lo que él denomina el candado constitucional, el blindaje constitucional, para que la Constitución no sea reformada tan fácilmente en lo que respecta a la reelección, y en segundo lugar, el objetivo que él siempre ha establecido de la consolidación de un Ministerio Público Independiente a través de una reforma constitucional. Ahora, ¿en qué consisten estas dos dimensiones? Que él ha sido muy enfático y muy claro y muy coherente al respecto, no lo sabemos hasta el momento en que ¿Pero qué piensa haga una propuesta. De esos dos elementos? Lo de la independencia constitucional sería en este caso del Ministerio Público, y el otro tema que tiene que ver con más candado, porque ya hay una limitación, ¿verdad?, para la reelección. Bueno, en cuanto al tema de la reelección, la fórmula que nosotros tenemos me parece la más adecuada, que es la fórmula norteamericana de 2 mandatos y nunca más. No veo cuál otra fórmula. Estaría la brasileña, 2 mandatos, un periodo interregno, 2 mandatos, un periodo interregno, pero eso nos retorna un poco al a la reelección intermitente del modelo del 94, donde se prohibía la reelección consecutiva y se regresaba. Habrá que ver qué tipo de fórmula es que se va a plantear. Pero bueno, nadie está en contra del Espíritu Santo y la Virgen de la Altagracia, es decir, nadie va a estar en contra de la no reelección, si la van a fortalecer más. Lo penoso sería que se abriera la compuerta de rehabilitación de candidatos que hoy no pueden aspirar a la presidencia, o de que hubiese ese reseteo que hablan algunos, que yo no creo jurídicamente que sea correcto, pero que la gran mayoría de los constitucionalistas dominicanos opinan que con cada reforma se vuelve a contar borrón y cuenta nueva, y por lo tanto incluso el presidente Abinader podría ser rehabilitado. Dicen que inclusive el presidente Danilo Medina también. Claro, eso es lo que te digo, que se quejan de que las reformas son para la cuestión de la reelección, pero esta misma es para eso también. Entonces, pero hay que ver, vamos, porque no creo que el presidente vaya a decir que quiere blindar la Constitución para impedir la reelección, para abrirla. No creo que ese sea su objetivo. Entonces me imagino que dentro de esa perspectiva equivocada de que hay ese reseteo, propondrán cláusulas transitorias que apliquen. Y con el caso del Ministerio Público Independiente, ¿es necesario una reforma constitucional para garantizar eso? La actual conformación del Ministerio Público, tanto a nivel de su estatuto como de la propia Constitución, establecen unos niveles de independencia. La mitad de los fiscales adjuntos son de carrera, la otra mitad son de libre designación, libre remoción. Y el propio presidente Abinader está muy orgulloso de ese Ministerio Público y los avances que ha experimentado bajo la Procuraduría de Miriam Germán. Por eso yo creo que siempre
un presidente dentro del actual esquema puede fortalecer esa independencia. Ahora, si se quiere fortalecer aún más con un procurador inamovible por 4 años o por un periodo más largo, eso podría hacerse a través de una reforma constitucional. Esto aparte de que el presupuesto del Ministerio Público ha decrecido en los últimos 25 años. O sea, hay que apostar al Ministerio Público no solamente de la boca para afuera, Independencia de dinero también, sino ¿verdad? también Recursos. con recursos monetarios para estas investigaciones que son gigantescas, de crímenes de corrupción, etcétera. Yo creo que se necesita eso. Pero sí podría hacerse. No creo, sin embargo, que debemos ir hacia esos ministerios públicos como los centroamericanos, que se creen hasta presidentes de la República y propician Vete preso a presidente. golpe de Estado blando. Yo creo que el presidente de la República tiene que seguir designando al Procurador General de la República. Yo creo que el presidente de la República tiene que tener la posibilidad de diseñar e implementar la política criminal del Estado, que lo podría hacer si se traspasan las competencias de esa política criminal a un Ministerio de Justicia que se cree por ley. Pero siempre debe haber esa ligazón entre el aparato político y el Procurador General de la República para que realmente haya responsabilidad. Porque si no vamos a tener un Ministerio Público autista, autárquico, que no conversa con nadie y que está al margen de la sociedad. Es que con el modelo actual, que es designado por el presidente y que además puede ser movido por el presidente, se corre el riesgo, Eduardo, y es lo que la historia reciente ha demostrado, de tener a compañeritos de partido en el cargo. Bueno, eso pasa en todas las familias constitucionales. Por ejemplo, el presidente Kennedy designó a su hermano como procurador, porque no hay una limitante, pero el presidente Abinader nunca ha removido a Miriam, a pesar de que tiene esa potestad. Yo creo que importa mucho las personas que se designen al frente de las instituciones. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan que el primer presidente del Tribunal Constitucional no haya sido Milton Ray? Si hoy tuviésemos esa institución como una institución sólida y muy nueva, porque tienes apenas 12 años. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos que se designen 2 o 3 procuradores que vayan consolidando, como lo hizo, por ejemplo, el magistrado Subero Isa con una nueva Suprema Corte de Justicia, para que tengamos una institución fuerte. Eso se puede hacer a nivel legal, pero si se quiere hacerlo a nivel constitucional, que se haga. Ahora, una reforma constitucional es una operación de cirugía mayor. Se induce un coma en el cuerpo político electoral para hacer la reforma. Yo considero particularmente que debería ser una laparoscopía, no invasiva, Menos invasiva. una acupuntura destinada al tema del blindaje, candado constitucional, no reelección y Ministerio Público Independiente. Eso es lo que dice el presidente. Sí, perfecto. Pero de dicho al hecho hay derecho. No. El presidente tiene una buena intención y un buen propósito. Pero podrían los legisladores actuar en... Porque entonces la gran mayoría de los constitucionalistas dominicanos, entre los cuales yo no me incluyo, considera que la Asamblea Revisora es libre y soberana para tratar otros temas que no son lo de la ley que declara la necesidad de la reforma. Pero no te incluye porque no cree que eso sea así. Yo considero que eso está equivocado. Es una interpretación equivocada. Es equivocada, pero la jurisprudencia dominicana valida esa interpretación equivocada. Entonces yo puedo tener mi opinión como Eduardo Jorge, pero yo no soy el Tribunal Constitucional. Pero hoy que tenemos un Tribunal Constitucional. No, es que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte lo han dicho. E incluso es imposible controlar la constitucionalidad de la reforma, según ellos, no según mi opinión. Una vez la Constitución se reforma. Entonces, son elementos importantes que uno lo advierte, porque como se está hablando de candado y blindaje, uno tiene que volverse un poco cerrajero. Es decir, pero en el caso que nos ocupa, tal como decía al principio, el Congreso Nacional está en manos del Partido Revolucionario Moderno y el líder indiscutible es el presidente Abinader. Es el presidente de Abinader. Y eso es positivo. Entonces, es porque todo lo cualquier bueno, responsabilidad, cualquier cosa que ocurra, sale de ahí. Va a salir, el presidente va a tener una responsabilidad. Ya no hay alegato de que no, ahí hay una responsabilidad política. Muy seria. Además, el pueblo le confió esa responsabilidad. Y él además anunció esa reforma. De algún modo la voluntad popular se expresó. Entonces, eso facilita una reforma puntual. Lo cual no quiere decir que no sea necesario un consenso pero social. Pero hay quienes, como lo ha dicho, entienden que es un error dudar ahora de la intención del presidente.
un presidente que ha dicho, ha reiterado que no se va a reelegir. Claro. Y que esta vez parece que le está creyendo una parte importante de la población, la mayoría de la población. Claro. Porque no es, él no es el primero que dice que no se va a reelegir, después cambia. Bueno, pero este no ha cambiado. No, yo confío plenamente en esa voluntad expresada y coherente del presidente Abinader. Uno tan solo advierte, Sí, si sí. el carro va a ir a 100 kilómetros por hora hay que ponerse el cinturón, hay que tener cuidado con las curvas. Entonces nosotros estamos advirtiendo de elementos que son importantes. Y va rápido el carro lo de la Bueno, modificación constitucional. el tema es que primero debería ser puntual, como ha dicho el presidente. Segundo, no debería rehabilitar candidatos que están excluidos, porque si es para Claro. la no reelección, Claro, claro. no debería. Tercero, Eso si se resuelve con transitorio. Exacto, eso ¿cómo esa doctrina equivocada, Ujú. el antídoto es el transitorio. Ujú. Para mí no se necesita antídoto porque no hay reseteo, pero todo el mundo cree que hay reseteo, por lo tanto se necesita el antídoto. Por si acaso. un transitorio más o menos cómo? ¿Cómo Como sería el que la existe formulación? para el presidente Vale. Danilo Medina, Ok. igual que ese. Ok. Lo que pasa es que ese transitorio también se tumba según esa doctrina equivocada. Entonces, por eso es que hay que tener los recaudos debidos al momento de hacer eso. Y yo creo que hay se quiere ganar la confianza de la población porque incluso hay otras reformas Ya. que vendrían Pendiente. Que vendrían Y después. de que pronto se- más urgente. más ¿verdad? urgente. Hay otros temas importantes. La Procuradora General de la República ha dicho que no sigue. Qué pena. ¿Y quién vendrá? Bueno, ahí debería venir alguien en esa línea del fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público. Porque fíjense la credibilidad y la confianza que mereció el Ministerio Público desde la designación de Miriam Germán. Sí, que fue Aún casi por con las- aclamación, ¿verdad? Aún con las críticas que se puedan hacer a los procedimientos, porque hay algo muy importante. La gente habla de independencia del Ministerio Público, pero lo importante es la independencia de los fiscales en los procesos. Y ella no ha interferido en los procesos. Ella ha dirigido el Ministerio Público, pero cada fiscal es independiente de los casos que lleva. Entonces yo creo que el perfil debería ser el de un jurista que al mismo tiempo sea un estadista. O en el una sentido- jurista. Un jurista o una jurista. Jurista es ambidextro. No, no, cuidado. Solamente cambia. Cuidado, que aquí está No, Millicent. claro, claro. No hay que decir ni jurista ni jurista. Jurista, ya. Exactamente. Entonces, Pero dice uno. sí, una o O un uno. jurista Ya. que pueda realmente acometer. Porque, oye, cuando se estuvo debatiendo el tema de quién iría a la Procuraduría General de la República en ese proceso de transición, después que ganó Luis Abinader, se mencionaron muchos nombres. Y algunos fueron descartados porque tenían antecedentes partidarios muy significativos, aunque se le conocía su capacidad, su rectitud, su compromiso con la justicia. Ahora ese debate se va a revivir, aunque probablemente sea rápido que el presidente designe, aunque algunos dicen debe hacerlo después de la modificación constitucional. ¿A quién va a sustituir a Miriam? Sí, Pero no se ha ganado ese puesto Jenny Berenice. Yo no comparto esa idea de que una persona que haya tenido una gran trayectoria política no pueda ser procurador. Claro. Yo entiendo que dentro del Partido Revolucionario Moderno Milton Ray Guevara lo hay- demostró que se hay podía. grandes candidatos. Pero ¿Quién puede cuestionar, por ejemplo, un Emanuel Esquea como procurador? general de la Ese República? fue uno de los que se sugirió Por en la... ejemplo. la vez No, de la vez pasada. Yo no Sí. lo creo. Lo que sí digo que debe ser un jurista. Por ejemplo, Manuel Esquea, yo no le estoy proponiendo, ni creo que ese sea su deseo, pero él tiene esa doble condición de ser político y de ser un gran jurista. Sí. Entonces, de eso hay muchos casos así. Pero también puede ser un jurista Ya entrenado en el políticamente aséptico, aunque yo no creo en que la gente sea y insípida, Jenny- colora y y inodora. Jenny Berenice Reynoso. Bueno, pues esa podría ser, aunque ella ha recibido muchas críticas también, por Bueno, muchas actuaciones, sí. Por ejemplo, hay mucha violación al debido proceso que han ocurrido en los casos que ella y Wilson Camacho han llevado. Creo que sería una figura divisiva al frente de la Procuraduría. Se necesita Dividiría. una gente que pueda impulsar los procesos. No sé yo, ahí se ha hablado de Jorge Subero Isa, del propio Milton Ray Guevara. Sí. Yo veo, por ejemplo, un Emanuel Esquea, Antoliano Peralta, yo veo muchos candidatos que tienen condiciones
para, para ocupar esa posición. No tiene que ser necesariamente un fiscal de carrera, aunque Jenny Berenice no lo es, si no me equivoco. ¿Es de carrera? Ah, es de carrera. Sí, es de carrera. Pero está designada por un decreto del Sí, presidente Abinader. Sí. Es decir que, Sí, pero recuérdate que ella viene de la vieja... Sí, de Claro. fiscal Y de de los modelos, Santiago. o sea, pero primero. eso, la que ingresó por eso se ha concurso. logrado, todos esos fiscales independientes se ha logrado con la Constitución de No, claro 2010. que sí, claro No que es sí. que, no es que, Claro. no es que tu No hay que ministerio rasgarse la público vestidura. totalmente dependiente. Aunque mucha gente cree que se colaron muchos políticos que siguen hoy en el Ministerio Público. Por ejemplo, A nivel local, sobre todo. Jenny Berenice ascendió en todos los gobiernos Claro, del PLD. del Sí. PLD, Ella claro. fue ascendida varias Sí, sí. veces en los gobiernos del PLD. Sí, Es decir, Claro que sí. Pero yo no creo que eso comprometa su independencia, es decir, que la vuelva un ente político. Pero ahí la verdad que ha habido, o tenemos recursos humanos en ese sentido importante. Mencionaba a Subero Isa. Subero Isa se ha convertido en un hombre de Estado, que Claro. está muy por encima de la bandería Un política. estadista. Un estadista, ¿verdad? Que merece la confianza de todos los De sectores. todos los estatutos. Tal vez el tema de la edad. Ahora, Alberto, mira, hay una cosa muy importante. La gente quiere un ministerio público independiente, pero el Andan los ciudadano, independientes. de a pie, lo que le preocupa es la mujer violada o maltratada, Claro, el niño que ha Golpeado y sido abusado. golpeado, Sí, sí, sí. le preocupan los robos que se producen. Entonces nosotros necesitamos fiscales que estén en los municipios, que estén Sí. en el Comprometido con territorio, atendiendo esas cosas. lo que a la gente le preocupa. Porque no todo es el calamar, el pulpo, el diablo. y su No hermano. toda la política. Eso es los grandes casos. Sí. Estamos hablando de la necesidad de fortalecer Ujú. la carrera del Ministerio Público. De fortalecer Además hay un institución- tema, Eduardo, que no sé si lo comparte. La gente que se proclama, que se siente muy orgullosa, ser independiente, es gente que también ha sido muy indiferente, no en todos los casos, pero en su mayoría, frente a los temas graves, a los temas puntuales Que de no la se sociedad posiciona, dominicana. Que no se posiciona. Y eso pues no necesariamente es bueno. Sí, aquí hay una... No hay posición más política que pretender la politicidad. Sí, Entonces, yo creo que pretender despolitizar las instituciones es imposible. Claro, hay que tener entes especializados neutrales, Banco Central, Sí, sí, la sí. Superintendencia Reguladora de los Sectores, un Ministerio Público independiente, un defensor del pueblo independiente. Pero estamos hablando de árbitros, Claro. pero no necesariamente tienen que estar comprometidos Pero con claro, unos valores, pero ¿verdad? la cabeza del Ministerio Público Sí. tiene que ser una persona que esté engarzada con el sistema político. Yo no le veo nada malo porque tiene que rendir cuentas, Sí. tiene que ser honesto, tiene que responder a criterios. Incluso la propia ley exige, por ejemplo, la ley del Ministerio Público, el estatuto, consagra el principio de objetividad, que aquí se pierde. Ujú. La objetividad significa que tú tienes que, incluso si hay pruebas de descargo, tú tienes que sacarla a relucir en el tribunal. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos fiscales han hecho eso aquí? Muy por el contrario, hay fiscales que la esconden, las pruebas de descargo. Eso se llama independencia, eso se llama principio de objetividad y está exigido por la legislación actual. Por ejemplo, se habla de independencia del Ministerio Público, pero tú sabes que tú criticar en la prensa a personas imputadas por ti es una violación al principio de independencia y de objetividad, pero de esa independencia no se habla. Se habla de independencia frente a la oposición perseguida judicialmente o la persecución política disfrazada de persecución judicial. Y yo puedo hablar en primera persona de eso, porque mi tío Salvador fue perseguido judicialmente, pero era una persecución política. Y murió modestamente. ¿Eh? Murió modestamente. La Sí. riqueza dije que se ve. Sí, y descargado también Y por de- una corte de apelación. Descargado al final de cuentas. Sí. Porque todas las pruebas eran pruebas falseadas. Porque no se pudo demostrar que él usó o abusó de los recursos del Estado. Vivió de su profesión y murió en condiciones Sí, sí. mucho Yo fui económicamente testigo. mucho menores de lo que fue su No, trayectoria. no. Cuando él tenía su oficina casi en su casa, vivía en mejores condiciones que cuando murió. Wow. Eso yo lo pude observar. Así Wow. es. Lamentablemente de eso nadie se acuerda. Y una cosa que, por ejemplo, la gente no recuerda de Salvador. Del 66 al 78, Salvador se dedicó a defender a los presos políticos. Así es. Y aquí había gente que
Aquí mucha gente cayó presa, Sí. mucha gente, y todas esas personas y las reformas carcelarias, Cela se dedicó a la reforma carcelaria, todo eso se hizo. Por eso yo creo que esa idea de fortalecer la independencia del Ministerio Público es importante, porque aquí tuvimos una justicia que hasta los jueces eran policías. Sí, Entonces oficiales de la policía. Yo creo que hay que luchar por eso, pero no debemos caer en lo que tú dices, Alberto, de esa veneración hacia los seres políticos. ¿Y por qué Antoliano Peralta no puede ser procurador? ¿Y quién va a cuestionar su idoneidad profesional y moral? Porque es miembro del PRM, porque así... No. Bueno, ese es tu amigo. Vamos a hacer una pausa, Eduardo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Pero qué interesante es que vuelva. Bueno, lo invité, mira. Vuelva, jurista. Usted espero, ayuda a yo orientar espero la que me opinión. vuelvan a invitar después de lo que yo he dicho. Pero por supuesto. Aquí Como una sí. tía que yo tengo que dice, pero si ustedes saben que me pongo así, ¿para qué me ¿Para invitan? qué me invitan? Bueno, hacemos una pausa y regresamos entonces con el doctor Eddie Perestén. Él es epidemiólogo y también un destacado investigador dominicano. Así que acompáñenos.